por asuntos que no pude resolver, no puedo estar con ustedes esta noche, pero que no esté con ustedes esta noche no debe entenderse como que no valoro mucho la importancia de esta reunión, dada la naturaleza de los invitados, que se traten de los llamados generalmente intelectuales, sectores de la intelectualidad, del mundo de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de las artes, son hechos que nosotros valoramos y resaltamos, especialmente porque cuando numéricamente no sean muchos en la sociedad o no sean tantos en la sociedad, sus ideas sin duda ejercen una gran influencia. Estamos haciendo esta reunión para promover las próximas elecciones del Congreso Nacional del Polo, elecciones del 30 de septiembre, Congreso del Polo, que es el máximo organismo de dirección del partido, y luego su importancia se cae de su peso. La pregunta que habría que hacerse es ¿por qué Polo? ¿Por qué Polo, a pesar pues de hechos que nos han producido, hechos bien conocidos que nos han producido un desgaste? Y la explicación, digamos, por la que quiero empezar tiene que ver con esto. Hace unos años hubo una conversación entre unos amigos señalando que cuál era el peor problema de la nación colombiana, de nuestro pueblo y de la nación en general. Y uno dijo que la salud, otro que la educación, que el empleo, que la falta de ingresos, bueno, distintas cosas que hacen parte de los problemas de la nación, hasta que quien yo considero el más inteligente de todos dijo no, el problema principal de la nación colombiana no son esas lacras que sin duda nos martirizan, el problema principal de la nación colombiana es que nunca se ha podido construir un partido de izquierda democrática fuerte, consolidado, capaz de vencer a las opciones políticas de las fuerzas retardatarias que han gobernado a Colombia. Yo creo que ese es el punto clave. Para transformar a Colombia es definitivo ganar al pueblo colombiano para una decisión de transformación y de cambio, pero también es inevitable generar una organización que de una parte sea capaz de promover esa idea del cambio, pero que de otra parte sea capaz, digamos, de derrotar esa organización en la lucha por la dirección del Estado a las fuerzas retardatarias y derrotarlas, digámoslo con claridad, no solo una vez sino varias veces, porque la lucha por transformar un país es una lucha que digamos que se proyecta en el tiempo. Ese es el polo democrático alternativo, este es el gran acierto, el acierto fundamental del polo democrático alternativo, ser un partido que apunta a transformar profundamente a Colombia, lo que no se propone en las otras banderías que han gobernado este país. Ellas son fuerzas del statu quo, pequeños cambios para que todo siga igual, nosotros no, nosotros estamos por producir transformaciones profundas. Y esto es lo que explica también por qué no estamos con Santos, ni estuvimos con Uribe, porque uno no puede estar por la transformación de Colombia y ser santista, abierto o vergonzante. Si uno no logra entender la naturaleza de estos personajes, es una naturaleza fundamental, así pues también hagan pequeñitos cambios para que todo siga igual, pues no puede aspirar a construir una organización que sea capaz de cumplir con los retos que ya les digo nos hemos planteado. Y es lo que explica también por qué nos odian tanto. Es decir, si uno medita un poco con respecto a la situación de estas élites que han convertido a Colombia en el tercer país más desigual de la tierra, entenderá que esas élites no nos quieren, porque digamos que en su gran banquete el polo democrático alternativo es algo así como el mosco en ese banquete, es la cosa que los estorba, que los irrita, que los denuncia, que los desenmascara. Y entonces no habrá momento en la vida del polo, tanto por lo que pueda equivocarse algún dirigente de la organización o el partido, como por nuestros propios aciertos, que no tengamos sobre nosotros todo el peso de la agresión de estas fuerzas retardatarias. Cuando nacimos dijeron que éramos terroristas vestidos de civil, después dijeron que éramos fichas de las FARC, que marionetas de Chávez, que corruptos. El último cuento con el que andan es que ya no existe el polo democrático alternativo. Falacias todas que, repito, se expresan por el gran odio que nos tienen. Odio que no tiene que ver con nuestros errores supuestos o reales. Yo insisto mucho en que nos atacan por lo que no somos, para ocultar lo mucho que nos odian por lo que sí somos, es decir, un partido diseñado para transformar profundamente a Colombia. Un partido además de transformación de izquierda democrática, pero de una gran amplitud. Yo diría que aquí, exceptuando esa pequeñísima minoría que separó su suerte personal de la suerte de la nación, cuyo negocio es impedir que Colombia progrese,
cuyo negocio es impedir que la nación colombiana salga de la trampa, del atraso y de la pobreza en la que ha sido sumida, exceptuando esa pequeña minoría, todos los demás colombianos, incluidos sectores, los empresarios que le aportan al aparato productivo nacional y de otras maneras a este país, incluidos ellos y los campesinos y los obreros y los estudiantes y las clases medias, los intelectuales. Nadie tiene por qué temerle a las ideas del Polo Democrático Alternativo, porque nuestro proyecto es un proyecto de convergencia nacional y de transformaciones de signo democrático que, repito, pueden ser respaldadas o deben ser respaldadas por la casi totalidad de la nación. Eso es lo que estamos construyendo, y en esto lo que predomina de lejos, así lo oculten nuestros adversarios, es el acierto. Si ustedes incluso observan las decisiones tomadas por quienes, siendo dirigentes del Polo, han actuado de manera indebida o equivocada, o como se quiera llamar, siempre en esas decisiones lo que salta a la vista, cosa que no reconocen nuestros detractores, es que actuaron en contra del programa y de los estatutos del Polo. Esa no es la línea del Polo, esa no es nuestra posición. Y esos casos son excepcionales. La casi totalidad de los polistas hemos actuado con absoluta coherencia con nuestros estatutos y con nuestro programa. Y yo diría que hemos ejercido la lucha política en condiciones que pueden considerarse ejemplarizantes por su lealtad, por su claridad, por su compromiso, por sus aciertos. Si yo pongo en una balanza, soy pues medianamente objetivo, y pongo en una balanza los errores que hayan podido cometer dirigentes del Polo, los errores que haya podido cometer el Polo, que son bien pocos como partido, y los aciertos del Polo y los dirigentes polistas, nuestros aciertos pesan infinitamente más que nuestros errores. Que no vengan aquí, ¿cierto?, los voceros de las fuerzas tradicionales que han descompuesto a este país, que le han impedido avanzar, que le han impedido construirse, ¿sí?, defensoras de un statu quo inicuo, en medio de una putrefacción de todos los órdenes, a aparecer como supuestos catones y a darles supuestas lecciones al Polo Democrático sobre ninguno de los asuntos de la vida nacional. Aquí hay un problema de concepción sobre el que quiero ser bien enfático. Esas críticas que nos llegan desde allá no son críticas para ayudarnos, para mejorar nuestras cosas, para sacarnos adelante, sino porque son críticas para destruirnos, disfrazadas incluso, entre comillas, como críticas de izquierda, pero que resultan ser profundamente reaccionarias. Cosas estas que estoy diciendo, y que por supuesto no quiere decir que no haya cosas que mejorar, cosas que arreglar, cosas que modificar, etcétera, errores que haya que reconocer, pero aquí lo que quiero enfatizar es la necesidad de que los colombianos entendamos los aportes importantes de la lucha del Polo a la transformación de Colombia. Lo resumo con una idea: si el Polo no existiera, habría que crearlo, y habría que crearlo con unas normas programáticas y estatutarias muy parecidas o iguales a las normas y a los criterios con los que creamos hace 6 años a esta organización. Y si el Polo desapareciera, cosa que no va a suceder, salvo que llegara un hechicero del mal y nos golpeara con su vara de maldición, si el Polo desapareciera, tendríamos que estar al otro día de su desaparecimiento, básicamente los mismos, todos nosotros, volviendo a crear una organización orientada por básicamente las mismas ideas que la constituyeron. Esa es la situación en la que estamos, y es en medio de este ambiente que son las elecciones del Polo Democrático Alternativo, el ambiente generado por los enemigos viejos y nuevos del Polo, ¿sí?, que renunciaron a los criterios fundamentales, me refiero a los nuevos enemigos, y con el propósito de hacerle daño a nuestra organización, porque renunciaron a esto, renunciaron a la profunda transformación de Colombia, y quienes nos quedamos aquí y seguimos luchando por la transformación democrática de Colombia. Repito, quienes se han ido con uno u otro, digamos, argumento o actitud o lo que sea, finalmente lo que sucedió fue que sus proyectos de vida personales o de grupo entraron en contradicción con los, digamos, criterios generales de esta organización. Por último, meditar sobre esto. Quiere decir entonces que el Polo ha renunciado a su vocación unitaria, es decir, a su vocación de unir a la nación colombiana para poder transformar profundamente este orden de cosas, para poder ganar la soberanía nacional, la defensa de la producción, la defensa del trabajo y la defensa de una democracia auténtica. Por supuesto que no. El Polo sigue siendo el proyecto de unidad de la izquierda democrática,
De aquí quienes se han ido porque quisieron irse. Y podrán regresar quienes se han ido el día en que quieran regresar, y ya lo están haciendo muchos, siempre y cuando, por supuesto, estén dispuestos a jugar con las reglas del juego de esta organización. Al mismo tiempo, nuevos sectores que el día de mañana quieran ingresar al polo, y también está sucediendo eso, bienvenidos al seno de esta organización. También es posible, y eso lo trabaja el polo con toda actitud sistemática, es posible llegar a acuerdos con aquellos que se fueron, pero acuerdos puntuales para determinados temas específicos que puedan aparecer en el escenario de la vida nacional. E inclusive el polo trabaja y puede trabajar por llegar a coincidencias con personas que ni siquiera se sienten de izquierda, que no militan en ninguna organización, o por lo menos en organización que uno pueda catalogar como de la izquierda democrática. Con ellos también podemos y debemos trabajar. Yo pienso que el ejemplo de la campaña de Carlos Gaviria a la presidencia, donde tantos colombianos, sin ser del polo, sin sentirse de izquierda, participaron en esa elección y votaron por Carlos Gaviria, es el ejemplo que tiene que tener el polo siempre en su cabeza. Y en eso estamos, y repito, a eso no hemos renunciado, ni vamos a renunciar, ni va a ser entonces en este sentido adelantar dentro del polo y por fuera del polo el debate con agravios. Terminar diciéndoles esto: esas elecciones, por lo que menciono, son de gran importancia. Mi invitación a que nos acompañen. Aquí en esta reunión ya les explicarán cómo son los asuntos de la lista, la nacional, las departamentales. Enfatizar en que cualquier consecución de votos que hagamos de aquí al 30 de septiembre debe hacerse en sana competencia con las otras listas del polo. No se trata de agraviar, de maltratar. He dicho que prefiero que se pierda un voto a conseguir un voto, digamos, por un estilo que no sea amable con otras listas que están compitiendo con todo derecho por, digamos, sacar una buena representación para el Congreso del Polo. El triunfo del 30 de septiembre entonces tendrá que consistir en dos cosas. De una parte, que el Polo saque muchos votos, el Polo como Polo, todas las fuerzas del Polo sumadas, y que nosotros, esta tendencia que yo en cierta medida represento, con Germán Navastalero, con Aurelio Suárez, con otra mucha gente, digamos que son las caras más conocidas de esta organización, que a esta tendencia le vaya muy bien. Yo estoy seguro que con el respaldo de ustedes el 30 de septiembre vamos a estar celebrando una resonante victoria.